Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Mientras estaba leyendo este Evangelio, debería arrepentirme de decirles: la paz y la presencia de la Virgen les lleve la paz de su Hijo, porque este Evangelio nos dice lo contrario. Nos dice que yo no les desee la paz, sino que les desee la guerra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. Muchas cosas del Evangelio son extrañas, porque son como contradicciones aparentes, paradojas, como se suele decir. Pero en realidad toda nuestra vida está hecha de paradojas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles eran sus planes cuando eran jóvenes? Me van a decir lo más grande que desearon, y resulta que ahora no han logrado lo que soñaban. Qué contradicción, ¿verdad? Y si ustedes ahora se analizan, tienen la mente bien clara y ven todo lo que hay que hacer y que no pueden hacer todo eso que quieren. Qué contradicción. Pero cuando Jesucristo nos dice, entendamos bien, quiero más la guerra que la paz, nos dice: los enemigos de ustedes están en su propia casa. Y además nos dice: la suegra no se va a llevar bien con la nuera. Pero si luego vemos también, el padre no se lleva bien con el hijo. Cuando ya el hijo le salen los bigotes, ya no se lleva bien con el papá, y se están medio peleando. Y la hija también, porque ya no la dejan ir ni salir a la discoteca. Entonces hay un pleito en la propia casa. Pero no es el pleito en la propia casa y la guerra solo entre hijo y papá, también es entre esposo y esposa. ¿Cuál es el pleito y la guerra? Pues se dan porque el bien y el mal no se llevan bien, y a veces somos partidarios del bien y a veces somos partidarios del mal. A veces somos partidarios de lo cómodo y a veces somos partidarios de lo estricto. A veces el papá es el estricto y la mamá es la bonachona. O al revés, hay pleito por la educación, hay pleito por las diferencias de valores, hay pleito en realidad por el bien y el mal. Sabemos bien claro lo que tenemos que hacer y terminamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Entonces la guerra también la tenemos en nosotros mismos. Podemos decir, el pleito y la guerra la tengo dentro de mí mismo. De esa guerra está hablando Jesús. Pero esa guerra que Jesús vino a traer ya está declarada desde el inicio de la creación. No es nueva. Jesucristo nada más como que se nos había olvidado y vino a recordarnos: no se les olvide que el demonio nos la tiene jurada. Yo también, dice Jesús, se la tengo jurada al demonio. Papá Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y entre la mujer, la Virgen, entre tu descendencia, todos los que quieren seguirte en el mal, y la descendencia de la Virgen, los que quieren seguir el bien. Ya está jurada esa guerra. Lo que pasa es que nosotros a veces nos dormimos, nos llega el espíritu comodón, preferimos andar haciendo las cosas más cómodas y fáciles, que no siempre son las cosas que Dios quiere. Por tanto, le estamos haciendo la guerra a Dios. A veces nos peleamos porque tienes que ir a misa, y le estamos enseñando algo bueno y ellos no quieren ir a misa. Tenemos la guerra en casa por eso. La mamá sí quiere ir a misa y el papá, bien comodón, se va al bar. La guerra está jurada, porque hay una enemistad permanente entre el bien y el mal, el pecado y la gracia, los vicios y los valores.
Ya tenemos ahí, pues, lo primero. Pero después Jesús, y nos está dando instrucciones para el camino, nos dice una segunda instrucción, que es la que nosotros aprendimos en el catecismo, pero a veces se nos olvida. ¿Para qué fue creado el hombre? Y todos respondíamos, para amar y servir a Dios en esta vida y después gozar de Él. Jesucristo nos sigue recordando esto, y cuando nos dice, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. A veces traemos hijos al mundo y decimos, ay, para que me cuiden cuando ya sea viejo. ¿Qué estamos? Amando más al hijo que al que nos da el hijo, que es Dios. Pero a veces la vida nos da los golpes, y a veces ni siquiera con golpes entendemos. Andamos pensando en que los hijos nos sirvan, y cuando ya les amanece el bigote y nos dicen, ahí te quedas viejo, que yo me voy. Y yo que soñaba que me cuidaran. Así de sencillo. Y queríamos nosotros mandar y que nos sirvieran. Pero de alguna manera el hijo nos está pidiendo que nosotros debemos servir. Por tanto, estamos para amar a Dios en el hijo, no para servirnos del hijo y que nos ame solo a nosotros. Por eso es importante aprender este mensaje de Jesús. Jesús nos dice que la guerra existirá porque es por Él que hay que hacer las cosas. Bien, pero Jesús continúa y nos dice algo que a veces se nos olvida. Otra recomendación para el camino, y nos dice que aquel que quiere seguirle, que tome su cruz y le siga. Esa es parte de la guerra. Nosotros a veces, ¿qué queremos? Cómodo, y el mundo de hoy es lo que nos enseña. Nos enseña toda la comodidad y nos presenta todas las cosas como cómodas. Cómprate esto, ten esto para que estés más cómoda, más cómoda, más cómoda, más cómoda. Y bueno, está bien, en lo físico, pero que en lo espiritual nos entre el espíritu comodón. Ahí no está bien. El alma se la tiene jurada al cuerpo. El cuerpo va por lo cómodo, por lo fácil. Ese es el pecado que tenemos ahí como metido. Al alma quiere apagarla y sofocarla en su espíritu de ir hacia arriba. La cruz la tenemos en nuestra propia vida cada uno, porque esa es parte de nuestra guerra, luchar contra el mal que lo tenemos metido, y necesitamos sacrificio, cruz, para poder vencer eso. Es el único camino para vencerlo. Y Jesucristo vino a este mundo a enseñarnos que era la cruz necesaria como único camino para vencer lo que nosotros hay de mal y nos impide volar. Y finalmente, la cruz es el boleto para entrar en el cielo. Entonces no hay que quejarse de los dolores, del tipo que sean. Normalmente a estas edades pues nos quejamos de los dolores físicos, ¿no? Eso es parte de la cruz, claro. Los años no pasan en balde por nosotros, se quedan. Pero una de las cosas que verdaderamente Jesucristo nos recalca, aparte de la cruz como equipaje de nuestra vida, es que la recompensa no es por lo que hacemos, sino por el amor que ponemos en lo que hacemos. Porque dice que podemos hacer muchas cosas buenas, hasta podemos dar un vaso de agua fría, que es como lo mínimo, a alguien que nos pide porque tiene sed, pero si nada más se lo damos porque nos sale, nacimos buenos, nos hicieron buenos y seguimos buenos, no decimos, ese es un pedazo de pan. Pero ¿de qué sirve que hagamos por naturaleza cosas tan buenas? Pero una cosa tan pequeña como un vaso de agua, hacerla y dársela porque ese es hijo de Dios, por un vaso de agua, ¿puede recibir el cielo? ¿Qué esfuerzo tan poco y tan pequeño para recibir el cielo? Solamente si lo doy porque ese es hijo de Dios. Qué simple es Jesús. Nos hace la vida simple. Démosle gracias a Dios que nos abre el corazón y que nos permite descubrirle en estas instrucciones para poder llegar un día y recibir el abrazo de su Padre.